amigos, ¿cómo están? Nos encontramos aquí una vez más en Agua de Coco, dispuestos a llevarles un fragmento más de nuestra historia. En esta ocasión estamos ubicados en el Parquecito Antón de Alaminos, pero para poder conocer el año en que este parque se construye y entra en funciones, pues hay que hacer un poquito más de historia. Bienvenidos. Desde las altas culturas mesoamericanas del posclásico, las cuales comprenden del 900 después de Cristo hasta el momento de contacto con el pueblo europeo, eran dos los mercados más importantes que tenía Mesoamérica. El mercado del Soconusco, allá en la parte del Océano Pacífico, y el mercado de Xicalango, aquí en el Golfo de México. El mercado de Xicalango estaba ubicado frente a Isla de Ciudad del Carmen, Campeche, aquí en lo que es la península de Atasta. Ese mercado de Xicalango ocupaba el área chontal que llevaba el mismo nombre. Según los registros españoles e indígenas, en esos sitios se intercambiaba, se compraba y se vendía todo tipo de mercancía conocida en la Mesoamérica de aquellos años. Tiempo después, cuando finalmente los españoles logran la invasión completa de la península de Yucatán, esta zona lagunar queda aparentemente sin actividad, hasta que en 1558 los ingleses, embarcados en sus naves piráticas, llegaron a esta zona y se dieron a la tarea, además de sus correrías donde atacaban a las naves españolas, se dieron a la tarea de talar los árboles de tinte y llevárselo a los puertos de Europa. Es así como esta zona lagunar y la Isla del Carmen continuó prácticamente con su tradición mercantilista. A partir de la fundación del Presidio del Carmen, en 1725, los primeros pobladores y aquellos hombres de negocios que arribaron a la isla, pues comercializaban en esta zona donde hoy nos encontramos. En este sector de la pequeña villa, aquí pegado prácticamente a la playa, sobre la arena, era donde se expendían los diversos materiales o materias primas y alimentos. Y así estuvo durante muchísimo tiempo, hasta en 1822, durante la primera alcaldía del señor Juan Álvarez, que fue el encargado de mandar construir un primer mercado. Una estructura, una especie de galera con madera y techos de ramas de palmas de coco. Allí era donde se comercializaba hasta en 1834, en su tercera alcaldía de don Juan Álvarez, que nuevamente le da mantenimiento a esa vieja estructura, la remodela y sigue pasando el tiempo hasta que en 1846 el general don Tomás Marín, quien fue el precursor de las primeras obras de infraestructura urbana, él también en esta zona mandó construir una especie de plazoleta, unas bancas forradas de mosaico, y allí sobre esas bancas pues la gente o las marchantes venían a exponer alimentos, ya sea frutas, verduras y todas las demás mercancías que le llegaban del interior del Partido del Carmen. Hasta 1850 fue cuando en un incendio se destruye esta zona del mercado y entonces el ayuntamiento pues no tenía el dinero necesario y lo concesiona a don Tomás Aubry, y él es el encargado de su construcción en madera. Lo hace de 2 pisos, esta construcción del mercado de 2 pisos, con madera, forrado de madera y techos de tejas. Y así al frente se dice que tenía unos portales y en los pasillos, y en esta zona de la ciudad pues se seguía vendiendo y recordando esta cultura mercantilista que se tuvo desde Mesoamérica. Fue hasta el año de 1865 cuando el mercado finalmente recibe otra remodelación. En esa ocasión don Francisco Payada lo construye
y se manda a comprar el material, el enrejado y las estructuras de hierro hasta Bélgica. Allí se construye toda esta zona, ya conocido como el Galerón de Hierro. Estaba cubierto de rejas y además la estructura era de hierro con techo a 2 aguas de láminas. Y allí, en ese mercado, nos dice don Gabriel González Mier, uno de los primeros cronistas de la isla, que en esta zona era donde se anudaban las relaciones comerciales, pero también se afianzaban las relaciones sociales. A partir de las 4 de la mañana era cuando ya el mercado cobraba vida y era un constante ir y venir de sombras, comprando, haciendo un intercambio de mercancías. En los negocios que se encontraban alrededor del mercado, pues estaban alumbrándose con quinqués, lo mismo que al interior de esta central de abasto. Y allí, en silencio, nos platica don Gabriel González Mier, porque ningún isleño se atrevía a levantar la voz a esas horas de la madrugada. Se hacían los intercambios, se compraba. Además que aquí en el puerto, en los muelles, se recibían las canoas de diversos tonelajes, de diversas medidas, que traían mercancías del interior del partido. Traían desde toros, vacas, cerdos, aves de corral. Además traían también azúcar, miel, aguardiente. Pero también venía mercancía de Campeche, de Coatzacoalcos, de frontera, desde México vía Veracruz. Se llegaban también diversas materiales. Pero no hay que olvidar que incluso en esas grandes canoas también llegaba el palo de tinte y las maderas preciosas, las cuales se repartían aquí a los grandes y pequeños consignatarios. Esas mercancías se movían en carretas, las cuales se estacionaban, por decir algo, o se aparcaban alrededor de esta zona del mercado, esperando que llegara la mercancía para poder distribuirlas en las casas comerciales. Lo importante y lo interesante de todo esto es que de esta zona comercial salía mercancía a Europa, a diversos puertos, pero también de esos puertos extranjeros llegaban grandes cantidades de diversos artículos para el consumo de la sociedad local que había aquí en el Partido del Carmen. La importancia del mercado del Partido del Carmen era tal que llegaba prácticamente a recordar aquel viejo mercado de Xicalango, del área Chontal, Maya Chontal de Xicalango. Solo que en este tiempo, con otros actores de aquí del Puerto del Carmen, salían grandes cantidades de palo de tinta y maderas preciosas que iban a parar a puertos tan lejanos como de Liverpool y también de aquellos lugares de Europa, de las fábricas de Lancashire, de Alsacia, de Milán, de Liverpool, pues se traían mercancías y utensilios para el consumo del ciudadano local. Ese consumo y esa actividad mercantil constante permitió que Carmen siguiese al frente y figurara en los mapas internacionales y comerciales de todo el mundo. En un momento dado, Carmen estuvo mejor comunicada con el extranjero que incluso con la capital del país. Fue hasta 1943 cuando se construye el mercado, 16 de julio, se remodela, se construye y se cierra parte de la calle hoy, de la calle 20, donde se ubicó la pescadería. En esa área se vendían los pescados y mariscos. Y aquí siguió el mercado 16 de julio en otra etapa económica. Ya había pasado la etapa económica del palo de tinte, de las maderas preciosas, ya había transcurrido también la época del chicle, toda la bonanza chiclera, y entonces llegaba la bonanza petrolera. Y esta zona de la ciudad, donde en este momento, donde hoy nos encontramos, formó parte precisamente de ese pequeño corazón histórico donde se dieron los movimientos comerciales más importantes para la isla del Carmen. Pero con el tiempo, con los años, al ver que la bonanza camaronera en esta ocasión pues seguía atrayendo gente de fuera para buscar un mejor nivel de vida, esta zona ya era insuficiente
para contener el mercado y los comercios que se ubicaban alrededor del mercado 16 de julio. Por lo tanto, las autoridades decidieron construir un mercado nuevo, pero ubicado en lo que en algún momento fue el llamado Bosque Andrade. Allí fue donde se alojó el nuevo mercado, el cual ya llevó por nombre Mercado Alonso Felipe de Andrade. Estamos hablando obviamente del mercado viejo, el cual se tiró y donde se ubica hoy el estacionamiento del actual centro de abasto aquí en Ciudad del Carmen, Campeche. Y esta zona, al quedar desocupada, pues se decide construir un parque aquí. En 1963 se construye el Parque Antón de Alaminos, que es el que podemos ver y disfrutar en este momento, una zona, un jardín público que sirvió para el regocijo de las familias que vivían alrededor, para el paseo de las familias los fines de semana y que con el tiempo llegó a formar parte importante del hoy Malecón del Centro. Hoy podemos ver el Malecón del Centro, este lugar donde antiguamente llegaron a ver hasta 15 muelles o más, eran donde entraban y salían las mercancías durante más de 300 años, que es de lo cual estamos platicando en este momento, ¿no? Para poder abordar la pequeña historia o el origen del Parque Antón de Alaminos, pues teníamos que hacer un recorrido de esta zona, porque antes del parque, pues, estaba el mercado, la galera, el galerón de hierro, o cuando la gente, antes de que existiese una infraestructura como tal, bueno, comercializaba a orillas de la playa sobre la arena donde expendían sus productos, sus mercancías y demás. Es así como el Parquecito Antón de Alaminos incluso tuvo su rato de fama con la película La Trenza en la década de los 60, donde algunos aspectos de algunas escenas importantes de esa película, pues allí aparece el Parquecito Antón de Alaminos junto con algunos de los 12 restaurantes que estaban en aquellos años, que era un restaurante de mariscos y el Café La Fuente, que hoy, bueno, ya han cambiado, se han remodelado y demás. Año con año, este parquecito, igual que los demás de los que hemos estado platicando, pues es adornado para la época decembrina. También entra en esa etapa de adornos y es cuando la gente viene y lo disfruta y se viene a tomar la foto aquí en el Parque Antón de Alaminos. Bien, amigos, hemos llegado al final de Agua de Coco. Es así como ya conocemos finalmente la historia de esta zona de la ciudad y también del Parquecito Antón de Alaminos. Muchísimas gracias. Deje sus comentarios, comparta. Esto fue Agua de Coco. Agua fresquita de coco, postre exquisita y sensual, hamaca criolla en que duerme la muchacha tropical. Ciudad del Carmen, nidal de sueños, encantadora y gentil. Son tus mujeres de ojos ardientes y labios carmesí, por contemplar tus ocasos y ver tu cielo y tu mar. Ciudad del Carmen, quisiera en tus playas